Tenemos, hermanos, una serie que continúa. Hemos hablado 2 semanas atrás acerca de la muerte injusta, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos del milagro de milagros, su resurrección. Y cada domingo, hermanos, que nosotros nos reunimos, es un domingo de recordar. Como decía nuestro hermano ahorita, no solamente su muerte a través del pan y el fruto de la uva, sino también, hermanos, su resurrección. El domingo es un día de triunfo, un día, hermanos, de victoria. El sepulcro está vacío, la tumba está vacía, Jesucristo resucitó. Ahora, hermanos, vamos a hablar de algunas de las apariciones. Si usted es lector de la Biblia, se va a dar cuenta, hermanos, que los evangelios están escritos, hermano, de una manera muy simple. Los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si usted quiere saber algo del origen, el inicio, el nacimiento de Jesús, pues solamente hay que ir a las primeras páginas de los primeros capítulos de esos evangelios. Si usted quiere saber, hermanos, acerca de los milagros, acerca de las parábolas, de las lecciones o enseñanzas de Jesús, pues hay que leer simplemente los capítulos intermedios. Y si usted quiere saber acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pues solo que hay que ir al último capítulo de cada libro. Realmente, hermanos, cuando nosotros hablamos de biografías, estamos hablando, hermanos, de historias de hombres o de personas que pasaron por esta tierra, y todas, hermano, las biografías, sin excepción de ellas, pues terminan en muerte. Nació en fulana fecha y termina en fulana fecha. Pero la historia de Jesús no es así. La historia de Jesús, hermano, termina en vida. Él no está muerto, hermanos. Él no está sepultado. Él resucitó y Él, hermanos, cuando resucita, antes de ascender al cielo, lo que hace, hermanos, es que Él se aparece. Y vamos a hablar un poquito de ello. Eso, hermanos, era tan necesario porque los discípulos, ellos están muy dolidos, están, hermanos, llorando porque ha muerto el Señor, porque el Señor está sepultado, y cuando resucita, hermano, le dan el mensaje a ellos, ellos no lo creen. Necesita el Señor aparecerse, necesita mostrarse, hermano, para que ellos todos, hermano, salgan de ese luto, de ese lloro, y que ellos, hermano, empiecen no solamente a creer que Él ha resucitado de entre los muertos, sino porque ellos van a ser los predicadores. Los predicadores deben de ser los primeros en creer las buenas nuevas para poder transmitir a los demás. Y dice Hechos capítulo 1, del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, o sea, de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí tenemos, hermano, entonces, el lapso del tiempo que tardó el Señor Jesucristo de estar presentándose vivo a aquellas personas que, hermanos, iba a presentarse 40 días. Después de 40 días, Él iba a ascender a los cielos. Dice que con muchas pruebas indubitables. La palabra, hermano, indubitables, es o significa algo que no puede dudarse. Eso es algo indubitable, algo incuestionable, algo indiscutible, algo innegable, algo que no puede entrar en controversia. Hay cosas que son ambiguas, hermano. Hay cosas que parecen grises, no es ni blanco ni negro. ¿Será o no será? Cuando hablamos, hermano, de la resurrección de Cristo y sobre todo de las apariciones, que ellos van a ser los testigos de su resurrección, es algo que no va a quedar ninguna duda. Hermanos, van a verlo, van a tocarlo, van a comer con Él, van a oír sus mensajes, todavía tiene más mandamientos para ellos. Bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, se presenta con ellos y ellos no deberían, hermanos, de cuestionar. Y nadie debería de cuestionar, hermanos, la resurrección de Cristo ni las apariciones, porque de ello tenemos en abundancia. Mateo escribió 20 versículos de las apariciones de Jesús. Marcos también escribió 20 versículos. Lucas escribe 31 versículos de las apariciones. Y Juan escribe 2 capítulos completos, el capítulo 20 y el 21. Realmente, hermanos, hay mucho material de las apariciones del Señor Jesucristo, porque, hermanos, eso es lo que más difícil le iba a hacer al hombre, hermanos, creerlo. Creer que alguien murió en una cruz, pues, hermanos, Jesús murió en medio de otros 2. Eso, hermanos, era como si dijéramos nosotros: oye, ¿tú crees que alguien puede morir por inyección letal? Oye, pues es obvio, mucha gente muere cada año. Hermanos, que sea sepultado en una tumba nueva, en una cueva, era la forma que ellos sepultaban a la gente. No había novedad en ello. Pero que resucite al tercer día y que ahora esté comiendo y hablando y siga dando mandamientos, pues, hermano, eso nunca había pasado. Porque Él resucita con un cuerpo diferente. No lo conocían, hermano. Inclusive dice la Escritura que lo confundieron con el hortelano o el jardinero, que el Señor, hermano, cuando iba caminando con algunos, estaban velados sus ojos. Realmente el Señor, hermano, apareció con un cuerpo glorificado que tenía identidad, pero, hermanos, muchos de los que lo habían conocido por 3 años, cuando resucita, no lo conocían, hasta que el Señor le da las pruebas de que Él mismo es. En Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro, él está predicando a Cornelio, hermano, y le dice en el versículo 39, parte de ese sermón, le dice: nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén,
a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el Dios, que Dios lo ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados en su nombre. Esto, hermanos, tendría que, o sucedió, y los apóstoles se armaron de valor y predicaron muerte, sepultura y resurrección, que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, solamente, hermanos, porque a lo lapso de esos 40 días, el Señor se les apareció resucitado, les dio pruebas. Y vamos a ver, hermanos, nosotros un poquito de estas apariciones. Lo primero que nosotros vamos a ver, hermano, es que Jesús, cuando apareció o cuando Él resucita, los únicos que, hermanos, vieron el momento de la resurrección de Cristo, cuando Él, hermanos, su cuerpo se transforma, cuando los lienzos se quedan, cuando todas las sábanas que habían envuelto el cuerpo del Señor, hermano, quedan en la tumba, pues fueron los ángeles de Dios. Y los ángeles bajan, hermano, y ellos abren la puerta para que los hombres, en este caso, los que Dios había determinado de antemano, para que ellos, hermano, vieran el lugar donde Jesús había sido puesto, pero ya no estaba el Maestro. Que ellos vieran y creyeran. Tumba vacía, pero también el Señor se les va a aparecer en muchas ocasiones. A los primeros, hermanos, son las mujeres. Y si usted dice, hermano, ¿y por qué primero a las mujeres? Bueno, hermano, porque son las primeras que fueron al sepulcro. Fueron las primeras que muy de mañana fueron al sepulcro y ellas iban pensando, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Y cuando llegaron, hermanos, encontraron pues el sepulcro abierto, un ángel que estaba dando, hermano, las buenas noticias. Y realmente una de las cosas, hermano, que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, si vemos cronología, es un poco difícil hacerlo, pero sí tenemos alguna forma de saber quiénes fueron los primeros. Son las mujeres. Dice Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Quién es la primera, hermano? Magdalena. María la transformada, la sanada, la que había tenido, hermanos, un milagro a través del Señor Jesucristo y se había convertido, hermanos, en una de sus seguidoras. Ella iba con otras mujeres al sepulcro porque el fin era embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo, pero ya no hay cuerpo. Entonces, hermanos, ¿qué hace ella? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, ¿qué pasó? ¿Quiénes son ellos, hermano? Los que están llorando. ¿Quiénes son los que están tristes, hermano? Pues son los 12, que en ese caso son 11. Porque ya Judas, el traidor, había muerto.
A veces, hermano, nosotros cuando vamos a los funerales y vemos a la gente triste, hermano, llorando, lamentando la pérdida de su ser querido. A veces, hermano, nosotros usamos el tiempo para compartir las buenas nuevas, para predicar a Cristo y dar un poco de consuelo y de esperanza. Pero hay veces, hermano, que sucede, y casi la mayoría de las veces, como le sucedió a María Magdalena, que llegamos, hermano, y predicamos el Evangelio y les hablamos de un Dios de segundas oportunidades, de reconciliarnos con Dios, que cuando un ser familiar muere deberíamos de pensar en nuestra muerte y de ponernos en reconciliación con Dios. Pero no nos escuchan. Es que a veces el dolor es muy fuerte, hermano. A veces la pena y la tristeza embarga el corazón y no pueden pensar. Algunos quedan en shock, hermano, o en estado de negación. Y no pueden ellos, hermano, recibir las palabras de las buenas noticias. María Magdalena lo había visto. Ella creía que era el hortelano, hermano, el jardinero, y le dijo: Señor, si tú sabes dónde han puesto el cuerpo de mi maestro, dinos. Y entonces Jesús la mira y le dice: María, y él, hermano, le dice Raboni, que traducido es maestro. Entonces lo adora y allí ella es la primera, hermanos, que ve al Señor resucitado. Sin embargo, hermano, de que la gente esté triste o llorando no debería de ser para nosotros un impedimento de dar las buenas noticias. Algunas personas se han convertido en los funerales, ¿sabe usted eso? Algunas personas en su dolor y su tristeza, hermanos, buscan ese consuelo y esa paz que solo Dios puede dar. Y cuando eso sucede, hermanos, entonces nosotros nos damos, hermano, realmente por muy satisfechos. Porque una alma, hermanos, una alma ha venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes más fueron? Bueno, hermanos, había otras mujeres. Nada más que se nos describe que como que María se quedó en el sepulcro, en el huerto, y las otras ya iban regresándose. Y esas otras se llama María, la madre de Jacobo, Salomé, Juana, en el camino de regreso a Jerusalén. Ellas, hermanos, lo vieron, lo oyeron y todas juntas, hermanos, lo adoraron. Dice Mateo 28, 5 al 6. Pero el ángel dijo, ellas son las primeras, las mujeres. Ese trabajo, hermano, de embalsamar el cuerpo, pues ya no lo pudieron hacer. Pues ya el cuerpo, hermano, ya no está rígido, ya no está muerto. Ya no hay ni siquiera el problema de abrir la tumba, ya está abierta, pero está vacía. Ellas ya van, hermano, pues pensando, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel, hermanos, quita la piedra no para que Jesús salga. Él ya había salido, hermano. Ninguna piedra iba a detener a un resucitado. En las apariciones de Jesús dice que aparecía y desaparecía de su vista. Y inclusive algunos de los relatos dice que la puerta estaba abierta. Cerrada, y el Señor entraba y salía. Tenemos nosotros, hermanos, a un ángel que está abriendo la puerta y le dice: miren, ustedes deben de ser testigos oculares que el Señor no está aquí. Vengan y vean el lugar donde fue puesto. ¿Ellas habían visto? Sí.
Ellas habían seguido, hermano, a Nicodemo y José de Arimatea el viernes, donde habían puesto al Señor. No se equivocaron de tumba ni el lugar. Es más, la tumba era nueva, no habían puesto a nadie, solamente estaba allí el cuerpo del Señor Jesucristo. El ángel, hermano, sabe que vienen a ver a Jesús y les dice que vean. Y les da el mensaje: ir pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces ellas, o estamos hablando de las mujeres, ellas siguen siendo, hermano, dice, salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿cómo tú podrás dar las nuevas de un Cristo resucitado si no lo has visto? Bueno, podría ser de segunda mano, ¿verdad? El ángel lo vio. Yo creo esa palabra y lo digo. Hay, hermanos, dos sentimientos para dar las buenas nuevas. El primero, hermano, es temor. ¿A poco no te da miedo predicarle a la gente? Hay cierta gente violenta. Hay cierta gente burlista. Hay cierta gente, hermanos, que inclusive algunos los corretean, hermano, con el machete por predicarles a Cristo, la verdad. Ese sentimiento de temor debe de ser vencido, hermano, por el gozo. Por el gozo de saber, hermanos, que nosotros no adoramos ni predicamos a un Cristo muerto. Nosotros adoramos y predicamos a un Cristo vive, y que no solamente vive, hermano, sino que reina por los siglos de los siglos. Ese gozo debería de inundarnos a nosotros, hermano, para poder nosotros predicarle a la gente que Cristo nos ha salvado, que nos ha ayudado, porque este gozo lo tenían ellas, hermano, las mujeres, y ellas van a dar las buenas nuevas, pero no lo han visto, solamente María Magdalena lo ha visto. Entonces, en el camino, no sabemos, hermanos, si bajando el monte o entre los arbustos o árboles, lo que haya sido, Jesús le sale al encuentro. A lo mejor así como el niño, hermano, que de repente vas caminando y se adelanta y te brinca allí. ¡Eh! Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Ese es el saludo, hermano, que tenían los judíos. Era un saludo de bendición, era un saludo como buena salud, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, ir y dar buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Realmente, hermano, ese mismo mensaje Jesús lo quiere dar a la iglesia. No debemos de tener miedo, hermano, de predicar. Nosotros somos atalayas, somos mensajeros, somos evangelistas, somos una luz en medio de las tinieblas. Ella, hermanos, las mujeres fueron las primeras que vieron al Señor Jesús resucitado y dieron con gozo las buenas nuevas, y eso debería de ser para nosotros también un ejemplo, hermano. Un ejemplo de obediencia al Señor, porque el Señor, hermanos, le dice a la iglesia que vaya y predique el evangelio a toda criatura, y lo dice, hermanos, después de su resurrección.
Ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó, ahora se está apareciendo, se aparece a las mujeres, pero después se aparece a los discípulos. Y los discípulos van a ser columnas de la iglesia, hermano. Ellos tienen que también ver al Señor Jesucristo. Y hay muchos hermanos que podemos hablar. Llegaron las mujeres, hermano. Bueno, a María no le creen, llegan todas, más testimonio. Vimos al Señor, lo adoramos, Él nos habló, nos dijo que les diéramos la buena noticia. Bueno, salen dos corriendo, hermano. Y uno es Pedro y otro Juan. Y pues Pedro era más grande, pues corría más lento. De repente los papás no quieren aceptar eso, ¿verdad? Que los hijos, pues ya jóvenes, pues corren más rápido que ellos. Y bueno, pues llega Juan primero al sepulcro, ve la puerta o removida la piedra, pero tiene miedito, no le entra. Y llega Pedro después, hermano, pero Pedro sí entra. Y empiezan a analizar todo, hermano. Y ellos van a dar también la noticia. Los discípulos, hermanos, van a ser testigos de su resurrección. En la noche, hermano, pues el atardecer. Hay, hermanos, dos discípulos que miran al Señor Jesús. Uno se llama Cleofas y el otro no sabemos. Algunos creen que hasta era una pareja de discípulos del Señor Jesucristo que iban en el camino a Emaús. Y la historia, hermano, es realmente muy bonita. Y Lucas, hermano, casi dedica todo un capítulo de esta historia. Y la historia, hermanos, dice que iban caminando e iban hablando de Jesús y de repente Jesús se acerca y les dice, oye, ¿qué cosas platican? Y dice, oye, ¿eres tú el único extranjero, un forastero que no sabe de lo que está pasando? Mira, es la de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con milagros y prodigios que Dios hizo con él. Nosotros creíamos que él iba a salvar a Israel y que iba a hacer grandes cosas, pero pues hoy hace 3 días que él murió. Pero hay unas mujeres que andan diciendo que resucitó. Y allá va el Señor, hermano, son 10 kilómetros. Allá van, platique y platique y platique. Pero dice la Escritura que tenían velados los ojos. No podían conocer a Jesús. Llegaron, hermanos, a la casa donde iban a Emaús y pues el Señor hace como que Él va de paso y le dicen los discípulos, quédate. ¿Te acuerdas del canto? Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tú morada permanente. Llegan, hermanos, y hay una cena. Qué bonitas recepciones, ¿verdad? A un forastero, hermano. Lo invitan a casa, lo invitan a cenar y le dan la diestra de orar. Y cuando ora, hermanos, si nosotros perdiéramos la vista, o que nosotros estuviéramos oyendo un culto y no nos dijeran quién está orando, ¿sabríamos quién está orando? Sí, ¿verdad? Todos tenemos una forma diferente de orar. Un timbre de voz, unos le damos vuelta al asunto, otros somos muy específicos, otros decimos, bueno, cada quien tiene su forma. Cuando, hermanos, empiezan a orar, están cenando juntos, dice que conocieron que era ¿quién? El Señor. Y dice, se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban por el camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, pero ni aún ellos lo creyeron.
Bueno, ya dijo Magdalena, ya dijeron las otras mujeres, ahora dos regresan rápido y lo cuentan. No, lo creen. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues hay que aparecerse ya con los 10. Con los que no lo creen, llega el Señor en Jerusalén una noche donde ellos estaban reunidos. Y dice Lucas 24, 33 en adelante, levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y lo hallaron los 11 reunidos y los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Mientras aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestro corazón, estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Cómo eran, hermano, las manos de Cristo resucitado? Pues estaban horadadas. Él resucitó con un cuerpo horadado, hermano, agujerado por los clavos. Y su costado y sus pies también. El Salmo 22 dice, hermano, que también sus pies fueron horadados, o sea, clavados en la cruz. No lo creen, hermano. Ellos creen que es un espíritu. Están espantados. Entonces el Señor Jesucristo dice, prueba indubitable, indudable. Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y ¿qué hizo? No es un espíritu, hermano. Es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo preparado para la eternidad. Y una de las pruebas que ese cuerpo, hermano, era real, es de que va a comer. Comió delante de ellos, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si Dios, hermano, no hace eso, nadie viene a la conversión. Necesitamos que Él abra nuestras mentes, nuestros corazones, para nosotros, hermano, adorar al Dios vivo y nosotros, hermano, poder servirle. Ellos, hermanos, lo vieron, pero no estaba Tomás en esta noche. Y Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Y luego se presenta la siguiente semana cuando están los 11 y allí es la culminación, hermano, del segundo domingo de apariciones. Y dice en Juan 20, 26 y 27, 8 días después, o sea, la semana, estaba otra vez Jesús dentro. Y con ellos Tomás, sus discípulos, dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo en mis manos,
acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. A veces, hermano, nosotros queremos ver para creer. Y realmente, hermanos, si nosotros necesitamos de algún milagro o de alguna señal, fíjate que Dios, hermano, en su bondad y en su misericordia puede hacerlo en tu vida, porque se apareció Tomás. Él realmente no necesitaba aparecerse a él. Y si no quería él, hermanos, creer a las mujeres, creer a los del camino de Maús, creer a los 10, pues eso no interesaba. Pero Jesús, hermano, lo hace y le dice que ponga su dedo, hermano, en el orificio de su mano, que meta su mano en el costado donde fue lanceteado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros hagamos de estas apariciones? Bueno, dice el versículo 30 y 31 de Juan: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? ¿Para qué se escribió, hermanos, las apariciones de Jesús? Para que creamos. Que creamos, hermano, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que, hermanos, creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ahora la pregunta es, hermano, ¿tú crees que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos? ¿Tú crees que Jesucristo se apareció a sus discípulos? Ellos dieron su vida, hermanos, por predicar a Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo, Él murió para el perdón de tus pecados? Si tú crees, tú puedes. Para esto, hermanos, se predicó el Evangelio, para eso se escribió y para esto yo he predicado. Que si tú crees que Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, tú tienes uno de los elementos para venir a Cristo, que es creer el Evangelio. Pero también dice la Biblia que debemos nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. En una ocasión, cuando Pedro predicó y la gente estaba compungida de corazón y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Creer, arrepentirse y bautizarse, esos son los elementos vitales para venir, hermanos, a los pies del Señor Jesús. Cristo, Él está sentado a la diestra del Padre y Él está intercediendo por todos, hermano, los que a través de la adoración, a través de la oración y a través de las peticiones están clamando al Padre. Él está intercediendo por ti, que aún no vienes a Él. Él no quiere que tú perezcas. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un tiempo que es el tiempo de gracia. Hay un tiempo que es el tiempo de paciencia. Hay un tiempo que es el tiempo de la predicación del Evangelio. Este es nuestro tiempo. Y Dios, hermano, tiene una puerta abierta que se llama Jesús. Y a través de Jesús tú puedes venir a ser salvo y perdonado. Para eso se escribió, para eso, hermanos, los discípulos lo predicaron y para ello se ha conservado la Biblia por más de 2000 años, para que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él, o sea, obedeciéndole, tengas vida en su nombre.
Vamos a ponernos de pie y si alguien quiere venir a los pies de Jesús, le invitamos. Hoy es el día de salvación.